los que acaban de ingresar. Creo que vamos a dar inicio. Se les brinda un cordial saludo por parte del CDMIPE UJMD, siendo un programa de proyección social de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Empresarios, alumnos, catedráticos, asesores del CDMIPE, entre otros, sean bienvenidos. Gracias por estar puntuales al webinar Aspectos Legales para la Micro y Pequeña Empresa. Agradecerle a la licenciada Magdalena Ramos de Sosa, abogada, notario, especialista en Derecho Tributario. Ella tiene 13 años laborando en la Dirección General de Impuestos Internos, también tiene 13 años de ser colaboradora y jefe del Departamento Jurídico Tribunal, tiene 12 años de experiencia en despacho privado, también tiene 5 años de que contribuyó la empresa Sosa Ramos S.A.D.C.B. como una sociedad especialista en Derecho Tributario. Comentarles que esta empresa forma parte del centro. También es catedrática de la Universidad Dr. José Matías Delgado y capacitadora en temas fiscales. Gracias. También recuerden que si no están inscritos en el CDMIPE UJMD, pueden contactarnos mediante nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CDMIPE Universidad Dr. José Matías Delgado, Instagram y Twitter estamos como CDMIPE-UJMD. Correo institucional como cdmipe@ujmd.edu.sb y también estamos en YouTube como CDMIPE UJMD para que no se pierdan ninguno de los webinars que brindamos cada semana. Recuerden también poner sus micrófonos en silencio mientras está la ponente. Al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. En este momento yo cedo el espacio a la licenciada Magdalena y tengan todos una bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Agradecemos en primer lugar, como Sosa Ramos, a CDMIPE, Matías, por el apoyo grande que hemos recibido durante el tiempo que estamos con ellos, que decidimos pues que ellos nos apoyaran. Así que, como muchos de ustedes, colegas empresarios, imagino de que ya han tenido muestras de la gran capacidad que tienen los asesores de CDMIPE. En especial, pues, agradecerle a Raquel y a Silvia por el apoyo que nos están brindando. Somos una empresa, como decía Silvia, inscrita al centro y por lo tanto, pues, nuestra primera responsabilidad es para con ustedes, especialmente porque queremos no solo que nos conozcan, sino que confíen en nosotros. Les cuento un poco para ir entrando en materia. Ok, por ahí nos vamos a presentar así en breve. Ya Silvia decía, mi nombre es Magdalena Ramos de Sosa, soy la directora legal en nuestra empresa. Es una empresa familiar, está conformada por mi esposo, Reinaldo Sosa, por mi hijo, Diego Sosa, que nos acompañan esta tarde, los dos están acá con nosotros. Y básicamente somos una familia de abogados que, pues, simple y sencillamente nos apasiona lo que hacemos. Tenemos años de experiencia en los temas legales y especialmente tributarios, los que ponemos pues a su disposición. Básicamente también tenemos otro giro de negocios, que es la parte informática, que es la que inició mi esposo, y que pues también en este giro vendemos computadoras, damos servicios de mantenimiento de computadoras, cableado, etcétera. Y pues, por supuesto, les voy a comentar, mi hijo se graduó también, está en proceso de graduación de la Universidad Matías Delgado,
es abogado, es abogado también, lleva esa vena, ¿verdad?, de legalista. Entonces, pues estamos a sus órdenes y con toda confianza en la etapa de preguntas y respuestas, pues quisiéramos que ustedes nos indiquen en qué les podemos ayudar y si algo se queda pendiente, pues ahí va a estar nuestro correo para que nos puedan escribir y nosotros les podamos dar algún apoyo adicional. Cuenten con ello. Ok. El currículum ya no lo vamos a mencionar porque ya Silvia nos hizo el favor de señalarlo y pues vamos a dar paso a los objetivos de esta tarde. Esperamos poder cumplirlos. En primer lugar, comentábamos que como empresarios es importante que nosotros nos enfoquemos también, no solo en los aspectos legales, sino que también a este evento que nos ha afectado y nos sacó de nuestra normalidad. Claro, esperamos que estos eventos que han sucedido realmente nos sirvan para que nosotros nos reinventemos. Y justamente dice mi primer objetivo, conocer mi yo emprendedor y cómo reinventarnos. Aquí esta faceta nueva de estar impartiendo estos webinars es básicamente porque nos estamos reinventando. Es así como los motivamos a ustedes para que empecemos a pensar, si no lo hemos hecho ya, porque he escuchado muy buenas intervenciones de otros panelistas, en donde nos dicen, mire, actúe, hágalo ya. Entonces, sobre eso vamos a hacer una pequeña incursión. Nuestro segundo objetivo es identificar aspectos legales útiles para los emprendedores. Ahí nos enfocaremos en hacer una reseña de lo que nosotros debemos atender como empresarios, la parte laboral y finalmente nuestro objetivo final, identificar necesidades y beneficios fiscales para la empresa, que es parte de una amnistía fiscal como la hemos venido conociendo, que nos va a permitir, si no hemos declarado todavía el impuesto sobre la renta de 2019, que nos va a permitir conocer algún beneficio que todavía podemos aprovechar porque este decreto vence el 30 de junio de este año. Ok. ¿Cuáles serán los contenidos? Básicamente el tema de la incertidumbre y la reinvención. Y aquí hay un aspecto interesante que escuchaba y del cual vamos a hablar enseguida. Luego tenemos los aspectos legales útiles de los que ya les comenté y los aspectos fiscales finalmente. Bueno, básicamente recuerdan en el primer día de cuarentena, las calles lucían solitarias. ¿Hacia dónde queremos llegar? Básicamente pues a juntarnos, a tomarnos un cafecito, a estar en el parque, a disfrutar con nuestros hijos. Justamente hacia eso vamos, pero especialmente quiero destacar de que debemos pensar en cómo seremos nosotros cuando salgamos de estas pruebas tan difíciles que tenemos. O sea, si bien es cierto, hay muchos temas que tenemos que atender, pero no nos olvidemos que como seres humanos somos responsables de nosotros como personas y por lo tanto debemos de pensar en qué queremos hacer y qué estamos haciendo para cambiar en la nueva normalidad. Ok. Como ya sabemos todos, estamos en aislamiento social, debemos generar medidas de bioseguridad y esto es importante porque en la parte laboral recuerden que tenemos la responsabilidad grande de proteger no solo a nuestra persona, sino también a nuestros colaboradores. También en esta pandemia se han generado pues muchas pruebas de COVID. Sabemos que ahora los hospitales están colapsando y por eso motivamos a seguir las medidas de bioseguridad, a realizar las medidas esenciales mínimas para poder seguir cuidándonos.
Y por supuesto, esto es parte de lo que nuestra Constitución resguarda. Somos nosotros, los seres humanos, los que somos el fin del Estado. Lastimosamente, pues ahí es difícil el contraponer la salud, la vida versus el tema de la economía. Ok, muy bien. Así las cosas, esto nos ha venido a generar pues problemas de empatía, perdón, apatía y en su momento, y ahora con la cuarentena y aún más con las tormentas Amanda y Cristóbal, realmente aquí se vuelve a generar el sentido del buen salvadoreño. La empatía, la solidaridad, el resguardar la vida, el poder compartir, aunque sea lo que no pudiéramos tener, pero como buenos salvadoreños estamos prestos y atentos para poder apoyar a nuestros hermanos que lo han necesitado. Ok. Así las cosas. Fíjense que me pareció interesante compartirles a ustedes en esta tarde que para reinventarnos nosotros debemos de tener claros nuestros objetivos. Quizá en primer lugar, el objetivo esencial sería qué quiero para mí como persona. Y no es que seamos egoístas, es que si no estamos bien nosotros, no podemos hacer felices a los demás o hacer sentir bien a los demás. Por eso, insisto, enfatizo, pensemos en nosotros. Y luego, por supuesto, inmediatamente, pensemos cuáles son los objetivos que vamos a cumplir como empresarios. Yo le llamo mis sueños que siempre quise poder servir y por lo tanto, entonces voy a aportar. De alguna manera vamos a aportar. Ok. En segundo lugar, pensemos cuáles son los obstáculos que yo me pongo para no lograr mis objetivos y mis sueños. Realmente pensemos en que esos obstáculos los tenemos que hacer a un lado, porque esos son los que nos detienen en muchas ocasiones. Y entonces un tercer paso es actuar. Tenemos que hacer algo. Nosotros nos dedicamos a vender servicios. Bueno, entonces pensemos en cómo vamos a darnos a conocer por las redes sociales, cómo vamos a hacer llegar nuestros productos o nuestros servicios a nuestros clientes, cómo hacer que exista un mínimo de seguridad en las entregas para nuestros colaboradores. Y algo que nos distingue como empresarios es perseverar. Dicen por ahí que muchos podemos tener buenas ideas, pero si no perseveramos, no somos empresarios. Por lo tanto, mis estimados colegas, amigos, debemos perseverar en lo que nosotros hemos decidido como nuestros objetivos para poder reinventarnos. Ok, y esto será en las diferentes actividades que realicemos. Como sabemos, hasta este momento se autorizaron servicios esenciales. Entonces, siempre y cuando vaya enfocado hacia actividades que el Estado requiere, como la salud, como la vestimenta para nuestros médicos, etcétera, para proveer medicinas, para poder realizar las declaraciones de impuestos. Ahora los señores contadores ya tienen acceso, ya están dándonos servicios porque también el Estado requiere de tributos para poder seguir adelante. Ok, tengamos en cuenta, por favor, el tema de las actividades esenciales porque más adelante vamos un poco a retomar este punto. Ok, les comparto adicionalmente que según el BID, se hizo una encuesta en el mes de marzo y ya se estaban visualizando innovadores en toda Latinoamérica.
Entonces, por lo tanto, nosotros, si queremos, podemos. Aun cuando no tenemos, no siempre, ¿verdad? Porque si no somos servicios esenciales, probablemente hemos estado en cuarentena. Pero sí tenemos que pensar en cómo reinventarnos para poder seguir brindando nuestros servicios. Y el BID dice que los ciudadanos salvadoreños de estas encuestas que se recopilaron, ya sea vía Twitter, etcétera, un primer llamado fue, señor presidente, se necesita una estrategia para ayudar en esta crisis a las pymes, porque somos parte de la economía que levanta y empuja al país beneficiando poblaciones enteras, ¿verdad? Como sabemos, una gran parte de los empresarios estamos aglutinados en una clasificación fiscal de otros contribuyentes o pequeños contribuyentes. Analizaba la ley de CONAMIP y realmente no somos pequeños. Realmente, pues se nos dice así, pero nosotros realmente somos una gran mayoría. Y por lo tanto, somos los que movemos una gran parte de la economía. Entonces, también hacen la siguiente acotación por parte de estas encuestas. Dice que mientras que los pequeños y medianos negocios debemos hacer visibles las fortalezas para reubicarnos en cadenas de producción locales, nacionales e incluso globales en un tiempo récord. En principio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es como empresarios nacionales empezar a generar estas cadenas de venta a nuestros ciudadanos para empezar a crecer y a mover la economía. Ok. Y ahora, dejando esta parte que me parece a mí nos identifica como empresarios, vamos a pasar a los aspectos legales que les mencionaba. En primer lugar, agradeceríamos que nos ayuden con esos micrófonos, por favor. Gracias, gracias. Hola, hola. Gracias, muy amables. Ok. Pasemos a la parte de los aspectos legales. Decíamos que esta tarde íbamos a enfocarnos en recordar, en principio, cuáles son los aspectos que como empresarios debemos tener en cuenta como en el ejercicio de una actividad. Es decir, como empresario, ¿qué es lo primero que pensamos? Ah, bueno, ¿qué actividad es la que se nos facilita? ¿Qué actividad es la que podemos realizar? ¿Qué producto vender? Si somos habilidosos con las manos, etcétera, empezamos a hacer una actividad. Entonces, pero normalmente ejecutamos nuestros sueños sin pensar en qué es lo que necesitamos cumplir como requerimiento legal. Y en ese sentido, pues, trabajamos en un plan de negocios, empezamos a visualizar un plan de mercadeo, etcétera, pero no siempre atendemos a una serie de aspectos que son cruciales para nosotros como empresarios. Entre ellos vamos a señalar que aparte de la idea de negocio y de lo novedoso que usted está trabajando, también usted debe reparar en si tiene la necesidad de solicitar algún permiso, pues para que no tenga ningún problema cuando usted ejerce su actividad. En segundo lugar, usted debe de pensar en si va a contratar algún personal y este personal usted lo va a tener pues que contratar por un año, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en cuanto a este aspecto? Ya vamos a revisar aspectos esenciales de lo que es un contrato de trabajo, solo para efectos de recordatorio. También debemos de pensar en la publicidad
que tenemos que realizar. Hoy se ha vuelto un aspecto esencial, porque si no nos ven en las redes sociales, realmente pues por ahí se dice que no existimos. Entonces, no obstante que tenemos la recomendación de boca a boca, pero justamente tenemos que tener una visualización, una presencia digital, de la cual ya CDMIPE ha sido pues muy bondadosa en apoyarnos con una serie de panelistas muy buenos. También tenemos el tema de los impuestos. Y este es un tema que en todos los años de experiencia que he tenido, realmente es un tema álgido. Primero porque realmente apenas estamos logrando sacar adelante el negocio y resulta que tenemos que pagar impuestos si es que ya llenamos los requisitos legales. Entonces, es importante tener en cuenta qué es lo que me exige la ley, porque si debo pagar, lo mejor es evitar contingencias, evitar algún problema legal y por lo tanto eso me va a evitar pagar multas o pagar intereses de más. En ese sentido, optimizo mi rentabilidad. Y también un tema que se ha vuelto esencial y que será todavía más importante con el tema de la digitalización es la privacidad y el uso de la información. Usted con sus clientes tiene que ser muy cuidadoso, asegurarle de que pues no se van a divulgar, ¿verdad? No va a tener un libre acceso a cualquier hacker, etcétera, que va a conocer, o una fórmula que usted tiene, por supuesto, usted debe cuidarla, porque ese es su éxito, ¿verdad? El que usted tiene una fórmula especial para un producto. Ok. Básicamente tenemos ahí aspectos esenciales que debemos construir y visualizar cuando iniciamos un negocio. También recuerden de que existen obligaciones mercantiles como si tengo que inscribirme al IVA, por ejemplo. Este requerimiento de inscribirme al IVA, pues no es en principio para todo, ¿verdad? Porque de acuerdo a la ley del IVA, que la conocemos comúnmente como IVA, pero es ley de prestación, ley de impuesto a la transferencia de bienes y prestación de servicios, dice, de acuerdo al artículo 28, que nosotros, si tenemos un activo de 20,000 colones, debemos inscribirnos al IVA. Fíjese, 20,000 colones. En realidad, cuando hacemos la traducción a dólares, realmente tenemos un monto bastante pequeño, es decir, de 2.285.71 dólares. O nos dice la ley, si usted en el año anterior ha vendido 50,000 colones, es decir, 5.714 dólares, si usted hace esa división entre 12 meses, o sea, los montos no son exorbitantes, porque tenemos en las microempresas ventas anuales hasta de 147,010 dólares. Entonces significa de que muy probablemente nosotros pronto lleguemos a la necesidad de inscribirnos al IVA. Perdón. En este sentido, también la ley nos permite, la ley del IVA nos permite que si nosotros nos vemos en la necesidad de inscribirnos, pues que mejor lo hagamos. ¿Por qué razón? Y le voy a comentar. Muchos de nosotros queremos darle servicios a todos los contribuyentes, sean grandes, sean medianos o sean pequeños, u otros como se les denomina. Si usted encuentra la posibilidad de hacer un negocio con un mediano o con un grande, seguramente este contribuyente le va a pedir un crédito fiscal para poderse deducir ese IVA por las compras. De tal manera que entonces usted necesita estar inscrito. Entonces la ley le permite voluntariamente inscribirse. Claro está que si usted no llena los parámetros,
legales, usted no tiene que llevar contabilidad formal, pero sí usted va a llevar un libro donde va a llevar todos sus ingresos, sus gastos, sus compras, y va a llevar los libros del IVA, un libro de compras, un libro de ventas, a consumidores finales y a contribuyentes del impuesto. Entonces, esa puede ser una posibilidad porque usted tiene una relación con un comprador que le pide crédito fiscal. Entonces, usted evaluará si lo hace antes de llenar los requisitos que les mencioné o si espera llenar esos requisitos y ya pues vaya mejorando su actividad. Ok. Entonces, también puede existir la necesidad en un tiempo posterior de que usted constituya una sociedad. Una sociedad mercantil, una sociedad anónima, usted la puede constituir con $2,000. Con esos $2,000 y usted solo eso lo tiene que pagar en el transcurso de un año. Usted puede comenzar con $500. Pero sí, cuando usted se constituye como sociedad, usted tiene que enfrentar el hecho de que va a llevar contabilidad formal, que va a llevar un inventario, por ejemplo. Si son productos, usted tiene que ser cuidadoso y llevar inventarios en donde va a tener que pues agregar lo que compra, sacar lo que vende para que usted tenga un inventario conforme a los requisitos que la ley le exige. La ley fiscal es bien compleja porque le pide hasta que le diga si ese proveedor es salvadoreño o no es salvadoreño. Y a veces se nos olvida señalar esos detallitos, por ejemplo, pero eso puede ser motivo de una sanción. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una sociedad? La sociedad es importante porque el patrimonio de la sociedad es el que va a responder por cualquier demanda o cualquier problema que pueda tener. Pero si usted como persona natural está manejando su patrimonio y su negocio, pues le puede afectar su patrimonio personal porque ahí usted no tiene una figura legal de sociedad que pueda, digamos, decir, mire, solo esto es lo que tiene la sociedad, porque básicamente es una persona moral o ficticia, ¿verdad? Que nace para la ley. Ok. Entonces, luego de estos aspectos que hemos conversado de manera general, es importante que visualicemos la temática relacionada particularmente con los aspectos legales. Hace un momento yo le decía que una de las preocupaciones de los emprendedores es cuando tenemos ya que empezar a contratar personal. Básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Es tener claro que cuando ya tenemos colaboradores, ya tenemos empleados, nosotros tenemos que acordar con ellos cuál es el trabajo que va a realizar y cuál es el salario que le vamos a pagar. Entonces, surge la obligación de celebrar un contrato de trabajo. El artículo 23 del Código de Trabajo nos exige ciertos requisitos relacionados con el tipo de trabajo que va a realizar, con el salario, como les decía, cuáles van a ser sus vacaciones, etc. Y entonces, Licenciada, fíjese que no se escucha. No.
No sé si tiene algún problema ahí con el audio. No, aún no se escucha, licenciada. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Sí, bien? Ya se le Hola. oye. Sí, hoy sí ya le escuchamos. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y hace cuánto no me escuchaban? ¿Un momentito? Sí, un momentito fue nada más. Ah, Como unos 3 minutos. ok, vaya, perfecto. Entonces, ahora qué bueno que ya estamos. Bueno, les decía que cuando estamos ya contratando personal, nosotros debemos de estar atentos a tener... Hola, hola. Debemos estar atentos a celebrar contratos de trabajo, porque el que no tengamos un contrato de trabajo, en principio, es una responsabilidad de nosotros como empresarios. En segundo lugar, no tenemos claridad o no tenemos por escrito qué es lo que tiene que hacer el trabajador. Y entonces, en ámbito constitucional, se dice de que en realidad lo que sucede es que se va a entender que en caso de duda, lo que le favorezca al trabajador es lo que puede resolver un juez o el delegado de trabajo. Entonces, por lo tanto, la recomendación es tengamos contratos de trabajo. Ahora, les decía que adicionalmente, pues ya en casi saliendo de cuarentena prácticamente, probable que ustedes hayan enfrentado algunas otras situaciones. A nivel de otros países, se ha analizado que podríamos enfrentar, en el caso de las actividades esenciales que hemos estado realizando algunos, ¿verdad? Especialmente en el tema de la venta de alimentos, etcétera, qué es lo que puede haber sucedido. Y eso nos lo estábamos haciendo un ejercicio, ¿verdad? Para poderlo hacer un poco más vívido. Aquí, por ejemplo, decíamos, ¿puede un trabajador negarse a cumplir una orden que le da su empleador? ¿Puede el empleado, sin contar con el equipo necesario, salir a desempeñar su labor? O si por accidente se enferma, ¿qué es lo que sucederá? Entonces, déjenme decirles que en materia de derecho laboral existen disposiciones legales que exigen que nosotros como empresarios resguardemos a nuestro trabajador con su equipo. Por eso, hace un momento yo les decía, debemos de cumplir con las condiciones mínimas debemos de cumplir con las condiciones mínimas de medidas de seguridad. Esto es, y lo hemos escuchado, ¿verdad? Hemos escuchado a menudo esta situación. Por ejemplo, se nos recomienda la mascarilla, se nos recomienda una careta si fuese posible, ¿verdad? Porque de esta manera nos cuidamos nuestro rostro. También se nos recomienda el lavado de manos constante. Si acaso portamos guantes, entonces esos guantes tiene que haber un mecanismo para poder desecharlos. Es decir, tratar de no tocarse la cara
después de que se ha quitado los guantes, ¿verdad? Entonces, significa que eso es parte de las medidas esenciales, porque la pregunta obligada es, mire, pero los protocolos de seguridad que me indique el Ministerio de Trabajo puede ser que me exija más de lo que yo tenga la capacidad de adquirir. Entonces, por ejemplo, mínimo se nos pide que tengamos a la entrada de nuestras oficinas las bandejas para poder sanitizar el calzado, ¿verdad? Asimismo, también es importante tener alfombras para poder eliminar o secar o tener... Hola, hola. Hola, hola. Si nos ayudan ahí a poner los micrófonos en silencio, por favor. Gracias, muy amable. Entonces, decíamos, también otra medida que se requiere mínima es el distanciamiento, ¿verdad? Si va, dependiendo del número de trabajadores que usted tiene, usted debe mantener una distancia mínima de unos 50 metros, ¿verdad? Algunos hablan de hasta 2 metros. Entonces, pero, ¿qué es lo importante? Guardar esas medidas esenciales para asegurarnos que nuestro trabajador va a estar protegido y resguardado de no contagiarse del virus. Ahora, ¿se recuerdan que decíamos hace un momentito? ¿Qué pasaría si el trabajador tiene que ir a hacer una entrega a un lugar donde hay contagio? Imagínese, por ejemplo, que usted lo manda a entregar un impresor que le han comprado y usted le dice que el cliente se lo pide que se lo entregue en el Hospital Rosales. Y usted le dice, bueno, sí, doctor, se lo mando al Hospital Rosales. ¿Y qué sucede si su empleado le dice que no quiere ir al Hospital Rosales? Ahí se puede dar una situación que podría decir, bueno, y entonces este empleado no me está cumpliendo. Entonces, realmente la recomendación que les hacemos en este momento es que desde ya usted trabaje en un protocolo de medidas mínimas de seguridad, ¿verdad? Y entonces usted se tiene que asegurar de que esas medidas mínimas se están cumpliendo de su parte y que el empleado empatice con toda esta situación que nos está pasando y que tenemos una necesidad de empezar a vender. Claro, lo más seguro que en el protocolo usted se va a asegurar que esa entrega de ese impresor probablemente lo puede hacer en un lugar distinto del Hospital Rosales y su empleado pues seguramente pues lo va a llevar y lo va a entregar. Entonces, parte de esta situación que estamos viviendo y de cómo la podemos superar es no siempre de forma legal, sino que es en virtud del acuerdo que usted realice con su empleado, de la empatía que usted logre a través de la comunicación. Porque claro, laboralmente yo le puedo decir, mire, si el empleado no le cumple y está dentro de su contrato de trabajo, pues entonces usted lo va a sancionar de acuerdo a su protocolo o a su política de trabajo. En última instancia, usted, ya sea de común acuerdo, va a aceptar que no vaya este empleado, sino que vaya otro, etcétera, o perfectamente usted puede tener salidas alternas, de tal manera que usted no le falle a su cliente y que su trabajador también le colabore en esta pandemia para que sigamos desarrollando nuestras actividades. En relación a las sanciones que
ámbito laboral se puedan enfrentar por incumplimientos que nosotros tengamos a las leyes laborales, pues hay una sanción, que es la sanción que se espera se aplique cuando no hay una sanción especial o particular, que tiene que ver con 500 colones por cada infracción. Pero nuestra recomendación es evitar llegar a una infracción, ¿verdad? A un incumplimiento laboral. Lo mejor es estar en el acuerdo con nuestros empleados. Y por otro lado, también recuerde de que en caso de que alguien se contagie, pues realmente quien entra en ese momento, pues es el Seguro Social. Y será el Seguro Social quien va a responder. Ok, así las cosas. Voy a dejar para el periodo de preguntas, la etapa de preguntas, pues alguna otra pregunta que tengan ustedes en mente. Pasemos entonces. Aquí hay una pregunta de Margarita Alas. Dice, buenas tardes, con respecto a ese tema tengo una duda porque mi negocio vende productos para junta de agua, que son como pequeñas andas en comunidades. Ok. Vendemos tuberías y materiales para clorar agua, pero el rubro principal nuestro es venta de por mayor y menor de artículos de ferretería y hemos iniciado con lo que han solicitado, pero no sé si el rubro debe operar o no. Bueno, en este caso tendríamos que revisar. Sabemos que por la necesidad se están admitiendo pues nuevos giros de negocio, ¿verdad? Porque le entiendo que su giro principal es la ferretería. Y entonces en este caso, si está vendiendo agua, por supuesto, siempre hay un precio que pagar, pero hay que tener mucho cuidado porque en este caso, pues habrá que revisar las disposiciones de la ley que constituye el ANDA para verificar hasta qué posibilidades tiene para que no incurra en ninguna infracción, ¿verdad? Sí, entiendo que esa es la pregunta, Silvia. Sí, también hay otra que la hace Alfredo. Dice, buenas tardes. En un emprendimiento de procesamiento de productos alimenticios, ¿cuáles son los permisos o aspectos legales a tomar en cuenta? Ok, en relación al tema de alimentos, aquí entra el Ministerio de Salud por el tema básicamente de los requerimientos sanitarios, y aquí también hay que verificar el tema de economía también. Entonces, y habrá que verificar si para efectos de Hacienda necesita o ya está inscrito al IVA y cuáles son los requerimientos que debería de llenar. Yo lo invitaría a que nos escriba a nuestro correo, que al final lo tenemos por ahí, para que podamos darle una respuesta puntual a esa necesidad que él ha planteado, ¿verdad? Con todo gusto. Ok. ¿Tendremos otra pregunta, Silvia, o continuamos? Si gusta, continúe. Ok, gracias. Ok, también se ha hablado mucho de la suspensión del contrato de trabajo o de la reducción de la jornada. Algunos de ustedes ya habrán escuchado la necesidad que plantearon algunas empresas, porque si bien se podía cancelar salarios el primer mes, pero ya para el segundo mes ya no era posible. En realidad, en condiciones normales, sí se puede suspender un contrato de trabajo. Ahora la problemática se generó en virtud del decreto 593 que mencionó que había estabilidad laboral en esta cuarentena. Y entonces, ante esas disposiciones legales, hay que ser muy cuidadoso y acordar con el trabajador, porque esta sí es una forma en donde usted puede resolver el problema de no poder tener a todos sus trabajadores o tenerlos con una jornada reducida al 50%. Pero esta es una manera en donde usted sí puede solventar legalmente esta problemática. Por otro lado, ya hablamos de cumplir su labor
o desoír al empleador. Ya lo mencionábamos por el tema que les decía, el ejemplo que les ponía de la entrega del producto, pero es importante que no perdamos de vista nuestro buen criterio y los requerimientos que a través de la Constitución debemos respetar, que es el que tenemos que resguardar al trabajador, protegerlo y prevenir que se contagie de COVID-19. Ok. En relación a las obligaciones del Seguro Social y de las AFP, si tenemos pues un buen número de empleados, pues sabemos que tenemos estas responsabilidades y por lo tanto hay que cumplir con ellas, ¿verdad? Ok. Por otro lado, también mencionarles la posibilidad del teletrabajo. En este caso, recuerden de que hay una ley recientemente aprobada de teletrabajo que nos va a permitir en algunos casos tener, por ejemplo, televentas desde casa de nuestro empleado. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí también tenemos que pensar un poco en la temática de si nosotros le vamos a proporcionar el equipo, si vamos a tener nosotros que asumir el tema de del internet que va a gastar o del uso del teléfono, etcétera. Pero son modalidades que ya en este momento pues son viables y que tenemos que cumplir con los requerimientos de la ley de teletrabajo, pero es una alternativa muy útil en estos tiempos. Ok. En este momento vamos a pasar a hacer una revisión de los beneficios fiscales con los que contamos en este momento. Muchos de nosotros no pudimos declarar impuestos sobre la renta el 30 de abril de 2020 relacionado con el ejercicio 2019. Y eso nos llevó a empezar a necesitar algunos beneficios que nos tenía que dar el Estado. Fíjense que esta organización internacional, que se denomina OCDE, recomendó que se diera ampliación de plazos para cumplir obligaciones. También que se dieran diferimientos de pagos, que se condonaran intereses. Condonar es perdonar, que no se cobren los intereses ni multas, que se suspendiera la recaudación de deudas y que hubiera algunos incentivos pues, para los contribuyentes en general. Entonces, estos beneficios los empezamos a ver hasta con el decreto 598 y luego con el decreto 643, de los cuales vamos a conversar ahorita. Como les decía, el Estado de El Salvador y el Ministerio de Hacienda nos tiene clasificados como grandes contribuyentes, medianos y otros o pequeños contribuyentes. Los grandes contribuyentes básicamente andan alrededor de 1,060 y los medianos contribuyentes andan en este momento ya como por 4,000 contribuyentes. Es decir, la mayoría somos los otros o los pequeños contribuyentes. Y es hacia estos sectores que se ha enfocado básicamente los beneficios. El primer decreto que les mencioné solo traía francamente el tema del turismo, porque sin duda nadie puede salir a disfrutar en las playas, en la montaña, etc. Entonces los beneficios fueron para el sector turismo, con una prórroga de pago del impuesto sobre la renta para todos aquellos que iban a tributar menos de $25,000. También recuerden de que se nos benefició con el no cobro de las facturas de agua, de energía eléctrica por 3 meses, pero esto no significa que no los vamos a pagar, ¿verdad?
significa que los tenemos que pagar en un futuro inmediato. Es más, sabemos que aún con la directriz de estas regulaciones, las compañías telefónicas ya están cobrando, ¿verdad? Nos están diciendo, mire, solo le vamos a dar 12 meses, no obstante que el plazo máximo sea de 24 meses. Todo esto puede usted acudir a la Defensoría del Consumidor si es que usted se ve afectado. Por otro lado, también ahora con ese decreto también se mencionaba que los pequeños y medianos contribuyentes solo iban a pagar el 10% del impuesto en junio y el resto o el 90% que faltaba en 6 meses. Los grandes contribuyentes no tuvieron ese beneficio. Por lo tanto, todos aquellos que pagaron en su momento, pues venían pagando en su plazo normal de 6 meses y debían terminar de pagar en octubre. ¿Cuál es el beneficio con el decreto? Ya decreto 643, que sí ha atendido las recomendaciones de la OCDE, como les decía. Básicamente, ahora no se pagan multas e intereses con el decreto 643. ¿Y qué significa? Usted no pudo pagar el 30 de abril, que tenía que haber pagado por lo menos el 10% de renta, usted lo puede pagar como máximo al 30 de abril. 30 de junio, perdón, al 30 de junio. Y es entonces cuando usted puede pedir plazos, puede pagar en cuotas, ¿verdad? Ese resto o ese 90%. Y lo importante es que usted no paga ni multas ni intereses. ¿Qué pasa si usted declaró el 30 de abril, pero no tenía plata y no pudo pagar? Usted se puede acoger a este decreto y se puede beneficiar pagando a más tardar el 30 de junio y el resto en 7 meses. Y no paga multas ni intereses. Usted declaró o no declaró el 30 de abril y no ha podido hacerlo. Hágalo ahora. Es recomendable hacerlo porque fíjese que la ley tributaria tiene otro beneficio. La ley tributaria le dice de que usted, si usted cumple voluntariamente una obligación, usted puede tener una atenuación en una posible multa que le pudieran imponer de un descuento del 75%. Eso es en términos generales, porque el decreto, repito, le está permitiendo pagar a plazos y sin multas ni intereses. Ok. Imagínense que usted declaró, pero no tenía plata para pagar. Puede hacerlo ahora y puede beneficiarse. Ok. Así también, el gran contribuyente puede también hacerlo, que no sería en este caso, pues solo son 1000 y algo de contribuyentes que tienen esa calidad, pero que aún pueden pagar. Si no lo han hecho, al 30 de junio pueden pagar el 30% y el resto en 3 cuotas más. Pero la ventaja es que no va a pagar multas ni intereses. ¿Y qué pasaría si usted ya pagó con multas e intereses? Porque puede suceder, ¿verdad? Que usted fue bien cumplido, tenía la plata apartada, provisionada, y usted paga. Entonces le dice el decreto, fíjese que si usted ya pagó algún interés o una multa, pues fíjese que eso se lo puede acreditar contra el impuesto de 2020. O sea, usted no lo perdió. Usted lo puede utilizar para este nuevo año. Ok. Y entonces debe tener en cuenta adicionalmente que usted, aun cuando hubiera ya resuelto su problema con el fisco, usted perfectamente puede hacer uso de este decreto último 643 para efectos de que usted pueda gozar del no pago de esas multas ni esos intereses.
que eso realmente es beneficioso. Le puede implicar un buen descuento. Otro aspecto importante que debe tomar en cuenta como empresario es que cualquier mediano o pequeño contribuyente no va a pagar pago a cuenta en abril, mayo y junio. Su contador seguramente le va a decir que usted se puede guardar ese efectivo que pagamos normalmente por las ventas que hayamos hecho, si son servicios esenciales y es un vendedor mediano o pequeño, usted no tiene que pagar el pago a cuenta. Sí deberá entregar o pagar o enterar, como dice la ley, las retenciones que usted ha recaudado de otros y esas sí se las tiene que entregar al fisco, ¿verdad? Entonces, es importante que tenga en cuenta esos dos aspectos. Pago a cuenta, no tiene que pagarlo en abril, mayo y junio, y las retenciones, esas sí, siempre las tiene que enterar. Ahora bien, habían otras obligaciones fiscales que pues había que cumplir, como por ejemplo, en algunos casos, la obligación de presentar el balance general, un informe de ingresos y gastos, que eso normalmente nos toca como medianos o como pequeños, dependiendo de los ingresos que hayamos tenido. Entonces, en este caso, si usted no había declarado renta, seguramente tampoco había presentado este informe. Pero usted lo puede hacer y no tiene ningún problema de causarle multa por hacerlo fuera de plazo. También hay otras obligaciones formales que tienen que ver, por ejemplo, con informe de proveedores que se presenta cada 6 meses. Esos informes no va a tener problemas si los presenta fuera de plazo porque usted tiene la posibilidad de hacerlo sin multas ni intereses. Ok. A eso, pues el decreto es básicamente un nuevo decreto de amnistía que el Estado pues ya ha permitido que nosotros como ciudadanos o como contribuyentes podamos hacer uso de estas herramientas, ¿verdad? Así es que es importante informarse para que no pague de más. Ok. Y por último, básicamente, hemos venido señalando la necesidad de la reinvención, de la digitalización de las empresas. Ahora es el momento. Hagámoslo. Sedemipe nos ha venido apoyando mucho con este tema porque recuerden de que es importante acercar nuestros productos y nuestros servicios a nuestro cliente. Que el cliente sepa que estamos ahí y que habrá un mecanismo de respuesta rápida para poder servirle. ¿Qué necesitamos hacer? Pues capacitarnos, ¿verdad? Y aquí Sedemipe ha realizado una labor importantísima porque nos está brindando la oportunidad de aprender de estas nuevas herramientas, de pues tener presencia en las redes sociales. Es esta nuestra recomendación también en la reinvención que necesitamos llevar a cabo. Ok. Y por último, es importante que usted cuente con alguien de confianza y con experiencia para poder tomar estas decisiones, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones implica inversión. De nuestra parte, consideramos que es importante que de todas las empresas que tenemos aglutinadas, tanto en Sedemipe como a los círculos que ustedes puedan pertenecer, que sería importante juntarse para poder plantear las diferentes inquietudes o problemas que a ustedes les vayan surgiendo en el camino
para poder plantear y optimizar recursos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, pensamos en una posibilidad de tener horas de asesoría o consultorías en donde pudiéramos apoyarles en algún problema y que pueda servir también de eco para otra empresa, ¿verdad? Y eso optimizaría los recursos, tanto pues para ustedes, y nosotros podemos servirles de una mejor manera. Déjenme decirles que en esta oportunidad esperamos nosotros haberles apoyado con alguna información adicional que pueda ser útil para ustedes y finalmente compartir con ustedes estas frases. En realidad, algunos de ustedes tal vez ya la habrán escuchado. Dice, nuestra vida tras la pandemia no debe ser una réplica de lo que fue antes, sin importar quién solía beneficiarse desproporcionadamente. Seamos misericordiosos con el que es más débil. Solo así reconstruiremos un mundo nuevo. Fíjense qué bonitas enseñanzas, ¿verdad? Yo creo que en este momento que hemos vivido, y especialmente con la tormenta Amanda, ¿verdad? Creo que todos nos volcamos hacia nuestros hermanos. Bendito sea Dios. Creo que si tenemos un techo y tenemos frijolitos en nuestra mesa, pues gracias a Dios. Entonces, ahora pues pasaríamos a las preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta y ustedes pueden tomar el micrófono a través de Silvia, pues ella nos va a ayudar, nos va a apoyar para poder darles alguna respuesta. Gracias por su atención. Si alguien quiere, puede abrir el micrófono para hacer alguna pregunta. Por aquí tengo una, yo, que escribió, permítanme. Dice Mari Guevara, buenas tardes, ¿se puede hacer una pauta laboral en común acuerdo hasta que la pandemia haya pasado? Definitivamente, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok. Definitivamente que a través de la vía del acuerdo con el empleado, sí se puede hacer. Nosotros recomendaríamos que es importante hablarlo con el empleado, buscar el mecanismo para poderle apoyar, ¿verdad? Que se sienta apoyado, que no va a perder su estabilidad laboral, y sí considero que se puede hacer. Aquí también hay otra que dice Janet Reyes. En este caso, dice, de condonación de multas e intereses, ¿cuáles serían los meses donde se está exento de este beneficio? Básicamente, con el pago a cuenta, decíamos, hay una exoneración de abril, mayo y junio, pago a cuenta. Recuerden de que esto lo pagamos, es el 1.75 que pagamos sobre el total de nuestras ventas. Entonces, por ley, estamos exentos. Ahora, en relación al impuesto de renta, lo que sucede es que la última fecha para declarar y pagar era el 30 de abril, pero ahora con el decreto 643 podemos hacerlo hasta el 30 de abril, perdón, de junio, y no causaría multas ni intereses, ¿verdad? Entonces, y mientras estemos pagando, y debemos hacerlo en las fechas que se nos indique, ¿verdad? Eso sí es bien importante. Cuando nosotros pedimos un pago a plazo a Hacienda, debemos pagar en las fechas oportunas que nos digan, porque si no, la Dirección General de Cobranza dice de que nosotros perdimos el beneficio. Entonces, cuidado con pagar al último día. Si nos dice el mandamiento que debemos pagar el día 20, ese día tenemos que hacerlo para no perder ese beneficio. Gracias. Ahí tiene una pregunta, levantó la mano. Doña Zoila, ¿le escuchamos? Doña Zoila, buenas tardes, ¿cómo está? Hola. ¿Me oye? Sí, le escuchamos.
Sí, le Bien, escuchamos. bien, gracias. Aquí, pues, escuchando su ponencia, realmente muy interesante. Muchas Con gracias. relación a lo de los empleados. En el Sí. caso, sí me interesa saber, mis empleados, ellos por su propia decisión, porque viven bastante lejos, definitivamente se fueron. Yo les pagué los primeros 2 meses, la mitad del sueldo, porque realmente fue difícil, pues, para mí lograr estabilizarme ahí, más que por el tipo de producto que yo vendo, porque vendo promocionales. Ah, ok. Entonces, ¿Cómo no? llegamos al acuerdo con ellos de eso. La situación es esta, que la otra semana se supone que los textiles, porque ellos son textiles, vamos a comenzar. Tendríamos que nosotros siempre mantener, porque vaya, uno vive en Opico, el otro vive en Lourdes, otro vive Comasagua un poco más lejos, y realmente irlos a traer e ir a dejar, porque no va a haber transporte, de eso no han dicho nada. Sí, tiene Esa es mi razón. pregunta, o sea, si vamos a tener que hacer eso nosotros, porque nosotros ya podemos comenzar a partir de la otra semana, según dicen. Sí, doña Zoila. En ese caso, definitivamente el transporte es el problema que vamos a enfrentar, ¿verdad? Entonces, como usted los tiene que ir a traer, usted tiene que evaluar si realmente el costo-beneficio es medible y esto le puede servir a usted para reactivar, pues creo yo que valdría la pena pensar en reabrir trayendo a sus empleados, pero si no, lo mejor sería esperar a que abra el transporte. Hay que haber el transporte. Perfecto, de acuerdo. Y con relación a lo de los tiempos que dice de que uno puede pagar el 30 de junio, lo que es la renta del año pasado, ¿verdad? Sí, correcto. En el caso, siendo microempresario, nosotros tenemos 6 o 7 meses. Ahí me quedé un poco corta, no le comprendí muy. Es que tiene 7 meses, correcto. Lo que pasa 7, es, pero el primero uno lo tiene que pagar al nomás presentar la declaración, según correcto, entendido. sí, correcto. Usted presenta, va a tardar el 30 de junio y tiene que hacer la solicitud de pago a plazos. En Y el mismo entonces, momento. sí, o sea, más tardar el 30, porque ese es el último día de vigencia del decreto. Y luego ellos le van a dar una resolución en donde le van a decir en que ahí básicamente sería el 30 de cada uno de los meses restantes que usted va a pagar, ¿verdad? Pero sí, se puede hacer. Perfecto, le agradezco Muy mucho. bien. Muy A la amable, orden, muy buena doña ponencia, Zoila. la felicito. Gracias, doña Zoila. Buenas tardes, Buenas encantada. tardes, adiós. Aquí Ay, tenemos ay. otra pregunta que dice, abril, mayo están a cero. No hemos laborado y junio quizá abramos el 20 o no abriremos hasta julio. Ok, no sé si la pregunta va enfocada hacia si vende, por ejemplo, algo en junio, porque abril y mayo no ha vendido, ¿verdad? Entonces, definitivamente, por ejemplo, con el pago a cuenta, pues a cero, ¿verdad? Pero en junio, si usted vende algo, igual no tiene que pagar pago a cuenta, ¿verdad? Ahora, déjenme comentarles que es algo que no se reguló para nada en los decretos que les mencioné. El IVA, por ejemplo, el impuesto del IVA sí no se ha regulado nada al respecto y por lo tanto, si somos empresas que distribuimos productos esenciales, tenemos que declarar y pagar, ¿verdad? Porque en IVA nunca ha habido plazos, sino que se debe declarar y pagar. ¿Qué es lo que puede suceder? Imagínense que usted declaró a cero por no dejar declarar, ¿verdad? Porque si no, hay una multa por no declarar. Entonces usted presenta cero y al tener la platita, pues modifica y presenta esta modificación con el impuesto que le toque que pagar. Porque entiendo que por las circunstancias podríamos gastarnos ese 13% del IVA. Pero recuerde, y es bien delicado en el caso del IVA, porque ese IVA es el 13% que recaudamos de los consumidores finales o de los contribuyentes. Y entonces, ese IVA, pues hay que enterárselo, hay que entregárselo al Estado.
Entonces, mi recomendación, si usted por las circunstancias que sean, no puede pagar el IVA en un mes, pues presente la declaración a cero y en cuanto pueda, usted presente la modificación y pague lo que le debe al fisco, ¿verdad? Para evitar multas. Ahí creo que levantaron la mano. No sé si quieren abrir el micrófono para poder hacer su pregunta. Los escuchamos. Sí, buenas tardes. Es la pregunta con la continuidad de Janet Reyes, es la que acabé de leer. También es la continuidad de la pregunta de Janet. Bueno, porque el correo aparece a nombre de ella. Yo soy ¿Cómo no? La situación es la siguiente. Nosotros cerramos el 20 de marzo. Todavía no hemos iniciado operaciones y estamos evaluando. Cuando den el banderillazo, ya estamos haciendo preparativos, pero por eso le decía, nosotros estamos presentando a cero porque somos SADCB. Sí. ¿Cuáles serían, digamos, en el caso de IVA, que no se hubiera presentado, digamos, febrero, un ejemplo, si no se hubiera presentado, ese sí hay que pagar multa, digamos. Vaya, le comento, como usted tenía que haber presentado declaración de febrero a más tardar en los 10 primeros días hábiles de marzo, ¿verdad? Eso es lo que teníamos que hacer todos. Entonces, si no lo hicimos por las diferentes razones que tenemos, sí, la ley dice que hay una multa. ¿Cuál es mi recomendación, estimado empresario? Que usted debe presentarla lo más pronto posible y pagar. Fíjese que las multas, dice la ley, que se deben imponer mediante resolución. Yo creería que el Estado en este momento sería demasiado ingrato que no fuera a poner multas por no haber declarado. Entonces, si usted la presenta voluntariamente, usted, si acaso le pusieran la multa, usted solo pagaría el 25% de multa, porque el 75% usted no lo paga por su actitud de pagar voluntariamente. Esto es en base al artículo 261 del Código Tributario, porque es una manera de incentivarnos a que cumplamos voluntariamente, ¿verdad? Esa es mi recomendación. Hacerlo en cuanto usted pueda para poderse ahorrar algo de multa si acaso le ponen la multa por resolución. Esperemos que no, ¿verdad? Que el Estado no sea ingrato y nos venga a multar, porque me imagino que hay mucha gente en esa situación, ¿verdad? Así que ahí contesto su pregunta, estimada. Bueno, muchas gracias. A la orden. Santiago Serrano también vi que estaba levantando la mano. No sé si quiere hacer su pregunta o dar alguna opinión. No, sí, solo una pregunta al respecto de la suspensión de contratos laborales. En el caso de que entiendo, se puede hacer, ¿verdad? Como una solución. Pero si hay una empleada embarazada, también se puede hacer un contrato laboral. Fíjese que en ese caso sí es más difícil la situación, porque como está embarazada, ¿verdad? Ahí la situación nos cambió. Fíjese que de acuerdo al artículo, déjeme aquí consultar la base legal. Decirle, el artículo 37 dice, también podrá suspenderse el contrato de trabajo por mutuo consentimiento, que es la opción que les doy en términos generales. Pero ¿qué es lo que sucede? Con la compañera que está embarazada, realmente ahí la situación es más delicada. Siempre tendríamos, con el acuerdo de voluntades, ahí tenemos, digamos, una justa razón, ¿verdad? Pero la problemática se genera que si ella, por A o B razones, fuera al Ministerio de Trabajo, ahí llevamos un poco las de perder. Entonces, mi recomendación es, pues,
levantar un documento, un acta, que usted le responda con alguna parte del salario. Como le decía, aquí priva mucho la empatía, la comunicación, el acuerdo de voluntades, ¿verdad? Porque ante eso su empleada va a ser, pues, va a tener esa posibilidad de la certeza de que usted está haciendo hasta lo humanamente posible por resolver y no tener un problema, pues una contingencia, como le llamamos así en términos generales, ¿verdad? Ok, sí, entiendo. Esa es mi recomendación. No, le agradezco. Gracias. A la orden, a la orden. ¿Alguien más? ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Yo quiero hacerles también un comentario, mis estimados amigos, y lo conversábamos con nuestros colegas de CDMIPE, que les decía que sería interesante, si a ustedes les parece, pudiéramos tener un próximo webinar sobre temas municipales. A veces con las alcaldías tenemos problemas y pues a veces hay soluciones bien prácticas, ¿verdad? Entonces, si están interesados, pues por ahí tenemos a Silvia, que será nuestra vocera, ¿verdad? Sería bueno escucharles o algún tema que les interese, pues al respecto, con todo gusto. Estamos para apoyarles. Sí, en este caso también al final del webinar les vamos a mandar un link con una evaluación para que evalúen este webinar y también pues puedan darnos opciones de temas que quieran para webinars futuros. Excelente, Silvia, gracias. Aquí hay otra pregunta, dice buenas tardes, y al inscribirse dice, ¿qué tiempo se puede estar declarando a cero? Bueno, déjenme decirle que usted puede declarar a cero, o sea, legalmente usted declara cero porque no tiene venta, ¿verdad? Como decía por ahí alguien que antecedió, que decía, mire, abril y mayo no tuve ventas. Esa es la situación cuando nosotros declaramos a cero. La recomendación que yo les hacía era para efectos de que si usted, imagínese en esta situación, hemos tenido que comprar una medicina y nos gastamos ese IVA que teníamos que pagarle al fisco. Hoy, ¿verdad? Hoy era el último día de pagar IVA. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mi recomendación es, dígale a su contador que presente la declaración a cero. Por lo menos usted se va a evitar una multa del 40% por no haber declarado. Entonces, en cuanto usted pueda y recoja esa plata, presente su declaración modificando los datos y pagando el IVA que usted dejó de pagar este día. Entonces, de esa forma, si ese riesgo es mucho menor, porque la multa en total será solo un 25% y no el total de la multa que le iban a imponer. Y el fisco sabe perfectamente que usted cumple voluntariamente, usted puede. ¿Cuántos meses puedo declarar a cero? Realmente la ley no le dice, ¿verdad? Pero usted tiene que ser cuidadoso porque imagínese que si declaramos a cero 12 meses, ya el fisco se va a decir, ¿y qué pasa con esta empresa? ¿Qué pasa con este contribuyente? Salvo que ya dejó de operar y usted lo que tiene que hacer es ir a Hacienda para poder cerrar su cuenta de IVA. Eso también se puede hacer, eso lo hacemos nosotros ya con algunos contribuyentes. Recordarán, y esto es algo que algunos de ustedes recordarán, cuando inició el IVA, Hacienda dijo de que todos nos teníamos que inscribir al IVA. Entonces mucha gente se inscribió
pero en realidad no operaba. Tal vez fue porque le iban a dar un trabajo en alguna empresa y al final no le dieron ese trabajo. Entonces empezaron a declarar a cero varios meses. Entonces, en esos casos, el contribuyente se puede acercar o a través de nosotros con un poder, vamos a Hacienda, llenamos la documentación necesaria. Si hay inventarios, pues se presentan los inventarios, hay documentos, se presentan documentos sin usar, etcétera. Y de esa manera podemos cerrar la cuenta de IVA. Y usted entonces ya va a dejar de declarar a cero porque ya no operó, ¿verdad? No sé si contesto con eso su pregunta. Aquí hay otra pregunta más, licenciada. Joana Molina dice, licenciada, fíjese de que yo he hecho mis declaraciones desde que me inscribí al IVA y declaré al 30 de abril. De hecho, mi declaración la hizo un contador, pero siempre me aparece observada desde que inicié declarando. Ahora entiendo que únicamente estoy obligada a llevar los libros, pero parece que me piden que lleve todos los libros al día. En ese caso me pondrían una multa. Yo nunca he hecho un balance. Estoy obligada aunque no haya cumplido lo mínimo. Fíjese que ahí en su caso tendríamos que revisar realmente cuánto ha sido sus ventas, ¿verdad? Definitivamente sí tiene que llevar los libros, ¿verdad? De IVA a consumidores y a contribuyentes y el de compras. Eso sí hay que llevarlo. Entonces, si no la lleva, pues entonces se puede actualizar, se puede reconstruir, digámoslo así, y para tenerlos al día, porque si no, en una fiscalización, en una visita de Hacienda, sí puede resultar ese problema. Ahora, si aparece como observada la declaración y le aparece así en un estado de cuenta, es importante, una vez pues salgamos de la cuarentena, sería bueno pedir un estado de cuenta y verificar exactamente por qué razones es que aparece la observación. Porque pudiera ser alguna declaración que no se subió al sistema, aunque usted la haya presentado. Porque al principio las declaraciones se digitaban en cada computadora de Hacienda y si alguna se quedó y no se registró, por eso puede ser la observación. Entonces, habrá que averiguar para que usted esté solvente. Sí, Johanna, sí, no sé si quiere agregar algo más. Ahí nos pones por si contestó a la licenciada su pregunta. ¿Me escucha, licenciada? Sí, le escucho, Johanna. Buenas tardes. Right. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia, muy bonita. Gracias. Y muy educativa. La verdad que necesitamos muchas asesorías en esta parte. Yo inicié ese negocio hace como 4 años, casi 3 años y medio ya. Y resulta de que presenté todas las declaraciones. Hice las primeras declaraciones del IVA, la renta, de pago a cuentas y también las declaraciones de ¿cómo se llama? De la renta, cada año. Pero siempre me aparecen observadas, incluso aunque haya pagado a un contador, pero yo entiendo de que si no cumplo el techo en ventas y no me da un margen que, digamos, tenga que pagar renta, pues tendría que tener una devolución, ¿verdad? Sí. Sin embargo, estos años, cuando he solicitado la devolución, me parece que tengo que presentarme al Ministerio de Hacienda. No entiendo por qué el contador me ha dicho que todo está perfecto y siempre me pasa lo mismo. Ahora, por otro lado, no... ¿Qué tan obligatorio es que nos tenemos que inscribir con la alcaldía? Porque vaya, yo me inscribí al IVA, pero a mí nunca nadie me dijo que tenía que registrarme con el CNR ni con la alcaldía. Ahora resulta de que yo hice la inscripción en el CNR
pero no pude renovarla porque la alcaldía me pedía muchos requisitos y al final de cuentas pues nunca lo hice. ¿Qué problemas podría tener yo más adelante si no me he inscrito? Fíjese, Joana, que para, digamos, culminar con el tema de renta, lo que sucede es que normalmente Hacienda le pide que le presente los comprobantes de gastos para poderle hacer efectiva la devolución. Entonces, Sí. supongo que por eso es que le aparece observada. Pero le reitero, es importante que una vez salgamos de la cuarentena, pues pudiéramos solicitar el estado de cuenta y ahí yo con toda propiedad le puedo hacer el análisis y le digo, mire, lo que pasa es esto, y vemos si realmente pues podemos obtener esas devoluciones, ¿verdad? Por otro lado, sí es importante el verificar la inscripción en la alcaldía, ¿verdad? Porque la alcaldía ahora, si yo voy a inscribir algo en el CNR, me exigen la solvencia municipal. Entonces, Sí. ahora es importante ver los requisitos y pues tendríamos que, de su parte, empezar a recopilar esa información. Con gusto le podemos apoyar también por ahí, ¿verdad? Así es que, si Muchas gusta, gracias. me escribe al correo, a msosa@sirservicios.com y así ya quedamos ahí pendientes para poderle apoyar, ¿verdad? Con todo gusto. Muchas gracias, licenciada. Aló. Aló. Hola, Sí. hola. ¿Me Hola. escuchamos? Disculpe, voy a interrumpir, pero lo que pasa es que voy en camino, voy manejando y entonces he decidido que me intervenir de esta manera. Bueno, diga, adelante. Sí, fíjese que una de las cuestiones que mencionaron, pues a mí me parece súper importante y cuando se pueda, yo voy a estar atento a ese webinar que mencionaba, que es referente a las alcaldías. Yo he tenido un problemón inmenso, pero grandísimo, siempre con las alcaldías, que uno paga y le dicen que no ha pagado, que mire que debe esto y hay que llevar, si no lleva uno los recibos y si los perdió y si todo es ya, oigan, bueno, no sé hasta qué punto se han hecho ahora ya un poco más, ¿cómo se llama? Expeditos en la parte del internet, o sea, de los accesos de esa forma, ¿no? La cosa es de que hasta ahorita yo siempre he tenido problemas. De hecho, tengo, antes de que viniera el webinar, perdón, disculpen, pero como voy manejando, voy haciendo un montón de cosas. Antes de la pandemia, estaba que me estaban llamando, mire, tiene que pagar, tiene que ver esto, porque yo dejé de operar, pero luego, pues, les dije, va, mire, ya empecé a operar, quiero que volverme, y como estaba pagando como residente nada más, porque uno no deja de pagar, o sea, uno deja de activarse en la empresa, ya no trabaja, pero sí, como está inscrito, tiene que pagar como residente. Sí, entonces, claro. O sea, no sé, no sé cuánto, 110 me toca que pagar aquí en Santa Tecla. Entonces, a mí me parece súper importante que nos pudieran invitar a algo similar. Y por otro lado, yo le quisiera solicitar al ponente o los ponentes que nos regalen todos sus datos, porque en la parte legal, fíjense que es bien difícil decir a dónde busco, a dónde encuentro un apoyo, una guía referente a esto. Somos neófitos en el asunto. Sí. Entonces, sí les voy a suplicar. Mi correo es mario.lopez53@hotmail.com. Y entonces, ¿perdón? Mario.lopez53 dice. @hotmail.com. Ok. Entonces, para que nos manden sus datos, porque realmente uno cuando es, ya sea que por una cuestión de tránsito, ya por cualquier cosa legal, uno no sabe, a pesar de que hay muchísimos abogados,
uno no sabe de dónde acudir de una forma que uno sabe que realmente le van a apoyar. No sé si me explico. A veces... Y le agradezco mucho, don Mario, por hacer ese comentario. Fíjese de que les voy a compartir algunas de las experiencias que hemos tenido nosotros. Fíjense de que en este tema de impuestos, ustedes saben que son grandes cantidades de impuestos que uno, o de multas que a veces se tienen que pagar por a veces no llevar un documento, etcétera, ¿verdad? Y una vez que Hacienda detecta una irregularidad, hace fiscalizaciones, van los auditores y determinan montos de impuestos y multas que les tenemos que pagar. Entonces, hemos tenido situaciones de empresarios que, por ejemplo, han estado vendiendo zapatos al Ministerio de Educación y resulta que el ministerio no les paga, pues, ¿verdad? Porque ha estado atrasado esos pagos y resulta que ellos por eso no declararon y ante eso vienen las multas y vienen los cobros. Ellos por confianza buscan a la persona que tienen más cerca. Puede ser un abogado, pero no un abogado que conozca de impuestos. Y ahí estas personas a veces hasta han perdido la posibilidad de apelar ante las instancias correspondientes porque desconocen muy bien las leyes o los plazos. Y entonces, en ese sentido, yo sí les quiero recomendar que traten la manera de buscar gente que no solo sea de su confianza, sino que conozca, porque en este caso de estar en pleitos con el gobierno, aunque yo tengo pues toda mi vida, les decía, Silvia les comentó cuántos años trabajé en Hacienda y por eso conozco muchos casos, pero he ganado muchos casos también, precisamente porque el contribuyente tiene derecho pues a que se le respete y que se le sigan los procedimientos legales, pero a veces hay multas que son del 100% en aduanas, por ejemplo, que es un tema que también vemos. Fíjese de que si le ponen una multa tributaria es del 100%. Antes era del 300%, hasta el año pasado, en enero, era del 300%. Ahora, el 100%. ¿Qué le significa? Si a usted le dicen que usted le debe por derechos arancelarios $100,000, usted la multa que va a pagar tributaria es de $100,000, o sea que solo ahí se le hicieron $200,000. Es bien fuerte, ingrata esa multa, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que ustedes traten de buscar a alguien que conozca, ¿verdad? Y pues nosotros les vamos a dejar nuestros datos también. Esperamos poder servirles y nuestra idea también es buscar los mecanismos para poderles asesorar a precios que pues sean accesibles para todos, porque realmente como empresario sentimos que nosotros somos parte también del gremio y así nos podemos ir apoyando pues lo importante ahora es que nos estamos conociendo, que ustedes pueden visitar nuestra página web y pueden conocer, ahí la tienen, www.sidservicios.com, y ustedes ahí pueden ver la información, que es información real de todos los casos que hemos ganado. Pues como les decía Silvia también, yo imparto clases en la Universidad Matías Delgado, justamente de Derecho Tributario, y realmente me encanta esta área, me apasiona, y en ese sentido, pues cuenten con que vamos a buscar la mejor solución para cualquier consulta y problemas que ustedes puedan tener. Así que si hay alguna otra pregunta, pues estamos todavía, creo, con unos minutos, ¿verdad, Silvia? Sí, todavía. Aquí tengo otra que es de Mari Guevara. Dice, mi empresa es una clínica que presta diversos servicios y cerré para no permitir un contagio a todos. Hemos declarado a 0 los 3 meses. Sin embargo, no hubo manera de pagar salarios si no trabajamos. El contador me recomendó hacer un cierre incluso con el IS, pero en julio, en
Julio, al abrir nuevamente, todos los empleados ya están considerados a trabajar de nuevo. Espero no enfrentarme a multas por haber cerrado. No quisiera arriesgarme ni arriesgar a nadie. Pues fíjese que en ese sentido yo le recomendaría o le reitero lo que hace un momento decíamos, que pues se resguarde con acuerdos con sus empleados de esa suspensión temporal, digámoslo así, porque con eso pues ellos mantienen su estabilidad laboral, ellos se sienten seguros y ellos mismos le van a apoyar y a respaldar de que en realidad ha sido la misma situación la que nos llevó a esto, no que ha habido mala intención, ¿verdad? De no quererles pagar, realmente todos hubiéramos querido pues, y en la medida de las posibilidades lo estamos haciendo. Entonces mi recomendación es buscar escribir, ¿verdad? Algún documento para que cada uno de sus empleados lo firmen ustedes y los empleados y que de esa manera les sirva de respaldo pues para no tener que enfrentar ninguna situación de multas posteriores, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. Ok, aquí también tiene otra pregunta Santiago Serrano. Dice, ¿se puede suspender el contrato laboral de una embarazada? Hace un momento dábamos esa respuesta y decíamos que no, que en ese caso sí sería muy, muy delicada la situación, ¿verdad? Y ahí quizás sí mejor tratar la manera de llegar al acuerdo y de pagarle por lo menos algo, ¿verdad? Para poder tener a esta persona y sin violentar la normativa legal. Ok, también hay otra que dice Olver Cruz. Buenas tardes, una consulta. Yo tengo una barbería con 2 colaboradores aparte de mí y mi hermano tiene otra barbería en otro municipio con 4 colaboradores más. No los tenemos por contrato ni les pagamos sueldo fijo. Ellos ganan por porcentaje según corte que hacen día a día. La pregunta es, ¿sería más recomendable empezar por hacer una asociación y empezar todo más legal? Pues si están preparados para hacerle frente a una sociedad, pues sería lo más recomendable, pero si no, en este momento pueden comenzar haciendo un contrato sencillo, ¿verdad? Con ellos, reconociendo que el salario va a ser de esa forma. Eso es legal, ¿verdad? Ellos se los estarían aceptando, pues, porque vienen acostumbrados a esa manera. Entonces, se pueden hacer los contratos, ¿verdad? Recuerde que, quizás solo para completar, recuerde que cuando nos decidimos hacer una sociedad, vamos a necesitar a un notario para hacer la escritura pública. Y luego ya tenemos que empezar a solicitar autorizaciones para llevar los documentos legales. Entonces, tal vez en este momento, mi recomendación es que no se haga todavía, sino que pues seguir como personas naturales, pero ya ir documentando con esos contratos, ¿verdad? Sencillos, pero que ya tienen un ropaje legal. Ok, aquí hay la última pregunta también, dice Alejandro García. ¿Qué dice la ley de estos decretos de la pandemia sobre alquiler de locales comerciales? Ok, bueno, fíjense que ese es un tema que no está regulado, ¿verdad? Los decretos no regularon el que no se iba a pagar esas deudas. Algunos han interpretado de que en el caso de las viviendas, ¿verdad? Hay muchas viviendas que básicamente pues se rentan y se ha concebido de que mientras está la cuarentena y la persona no está trabajando, pues no va a poder pagar, pero sí lo va a hacer luego en acuerdo con el arrendante, con el dueño, ¿verdad?
Entonces, realmente esta es una situación que no previó ninguno de estos decretos y por lo tanto algunos hasta están visualizando que en el caso de los locales comerciales podrían haber demandas en donde se vaya a cobrar ante los tribunales esos arrendamientos que no se pagaron, ¿verdad? Entonces, pues acá hay una concepción de una regla contractual que dice que si usted, por ejemplo, está arrendando un local comercial, pero resulta que está en un lugar donde usted no le pudo proveer ese local, realmente o sea, usted falló como dueño porque por las circunstancias de la cuarentena y de la pandemia no se le pudo proporcionar a la otra persona. ¿Qué es lo que podríamos hacer, digamos? Porque ahí están las cosas del inquilino, ¿verdad? Ahí está, digamos, el producto, etcétera. Entonces, como buscar un arreglo con el inquilino o con el arrendatario y cobrarle un canon o un fee por bodegaje, por ejemplo, tratar de alguna manera de llegar a un arreglo para no tener que llegar a los tribunales, ¿verdad? Porque si no, usted estaría en derecho de poder ir a demandar esos cánones, pero conociendo de antemano que el juez tendrá que tomar en cuenta esta situación de cuarentena o de pandemia como probablemente como un caso fortuito o una fuerza mayor, que es como se denomina legalmente. Así que mi recomendación sería que hay que sopesar que tanto usted le pudo proveer de servicios a de local y que tanto esta persona, pues, si sigue trabajando, si tiene otros ingresos, para que por lo menos le reconozca, pues, el bodegaje, por decir algo, ¿verdad? O los servicios que pudieron haber ahí, que seguramente le va a hacer mucho menos el gasto de energía, el gasto de agua, por ejemplo, ¿verdad? Porque no hubo nadie en ese local. Entonces, esa es mi recomendación. Ok, aquí la última preguntita que me la salté. Ahí me dijo Marta de Castaneda. Dice, quisiera saber si esto también aplica con las matrículas de comercio. Fíjese de que justamente con las matrículas de comercio hay un decreto aprobado por la Asamblea. Lo que pasa es que ahorita debemos de estar atentos y nosotros probablemente se los vamos a comentar en nuestras redes sociales. Les pedimos que pues nos busquen en redes sociales, en Facebook, en Sosa Ramos Legal, _legal, porque está pendiente de sanción del presidente, ¿verdad? Sí tenemos, hay una regulación, pero hay una adicional que acaba de ser aprobada que probablemente permita hacerlo hasta diciembre. Entonces, estén atentos, por favor, que nosotros les vamos a dar esa información para, pues, una vez esté aprobada, en nombre de Dios, que así sea, para poder gozar de ese plazo. Así que, con todo gusto. Aquí hay otra preguntita, Alejandro García. Por la pandemia no se ha podido abrir, pero como usted dice, pero la mercadería está ahí. ¿Cuál es su recomendación? Justamente, entonces, que hable con su arrendatario y que usted tiene que tener ya una idea clara de qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? De cuánto puede cobrar como mínimo, pues, ¿verdad? Porque ahí ha estado esa mercadería. Entonces, usted tiene que definir cuánto es lo mínimo que usted quisiera que le reconocieran por ese servicio que ha venido dando, porque seguramente, pues, como no hubo actividad, no puede cobrar justamente lo que corresponde al canon. Eso es para evitar irse a los juzgados, pues, ¿verdad? Que eso le va a implicar los honorarios de un abogado para hacer la demanda, el tiempo que le va a llevar, etcétera. Y mientras tanto, probablemente usted pues le va a seguir arrendando a esta persona. Entonces, lo mejor es llegar a un arreglo, ¿verdad? Que usted
tenga en cuenta cuánto es lo que pudiera aceptar por estos días, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. Hola. Hola, hola. Hola, lo escuchamos. Perdón, pero no quiero perder esta oportunidad tan valiosa que nos presentan. Muchas gracias. Pero fíjese que hay una situación que siempre he querido entender. ¿Es legal que yo contrate a una persona, le diga, va, mira, tu salario va a ser $10, y las prestaciones que son aproximadamente como el 35% de todo, pues lo que sea, eso va a ser, que se llama, te lo voy a dar día a día. Que se llama, solo vengo a recogerlo a él, ya me voy. Sí, pero es allá abajo de los pines. Ah, va. Esperar. Ok. Disculpe, ok, está bien. Gracias. Perdón, es que vengo a recoger a mi hijo. Les decía, entonces, ¿es legal poder hacer eso? Que usted le pague diariamente. O sea, yo le digo, mira, aquí va a ir en tu salario. Tu salario son $10. Sí. Pero te voy a pagar 15, por decir algo, si eso es lo que corresponde al 35% en lo que es, ¿qué se llama? Todas las prestaciones. ¿Verdad? Todas las prestaciones que implican, no necesariamente también lo que es el IS y la AFP, pues son cosas aparte. Pero me refiero yo a las vacaciones, de toda esa serie de cosas que considero yo que andan por un 30-35% de lo que se debe de pagarle pues, a un trabajador. Y yo le digo al trabajador, mira, no quiero pagártelo al fin de año, sino que te lo quiero pagar desde ya. Entonces no son 10, sino que te voy a pagar 15, pero ahí va todo incluido. ¿Es legal eso? Fíjese, en ese sentido, yo entiendo de que un trabajador, cuando usted lo contrata, todavía no tiene derecho, por ejemplo, a vacaciones, ¿verdad? Va a tener derecho a vacaciones hasta que haya cumplido el año. Entonces, eso quiere decir que en ese caso lo mejor es que usted no le pague las vacaciones anticipadas. Porque ¿qué tal si se le va a los 3 meses o a los 6 meses? Entonces, ahí vamos a tener que revisar la dependencia. Definitivamente, si es un empleado que tiene ya 10 años de estar con usted y le ha venido pagando así, realmente no es legal, porque lo legal es que espere el año y que usted le vaya pagando en esa oportunidad y que el trabajador descanse, ¿verdad? Descanse el tiempo necesario. Fíjese que ahora la tendencia es que el trabajador, aun cuando le diga, mire, yo quiero trabajar, ¿verdad? No me voy a ir de vacaciones. Lo ideal es que el trabajador tome sus vacaciones. No, sí, eso es correcto. Pero, bueno, algunos compañeros me han mencionado que esa es la forma que trabaja, por ejemplo, el rubro de la construcción. Que llega alguien y van por, ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman a ese. Sí, por jornal. No sé, sí, la verdad. Sí, o sea que en realidad es que depende qué bueno que usted me menciona el giro, ¿verdad? El código de trabajo nos da diferentes modalidades para que usted pueda contratar. Entonces, lo mejor es, en ese caso, sí, como se hace por proyecto, ¿verdad? Entonces, es otra forma de trabajo. Entonces, cuando se trata de la construcción. Entonces, usted conviene con esta persona que por proyecto le va a pagar tanto y va a ser diario y que le va a pagar quincenalmente. Entonces, ahí van cambiando un poco los beneficios. Pero lo importante es que usted lo tenga escrito y que su empleado esté claro de cómo le está pagando para que no le vaya a reclamar en un momento posterior que no le ha pagado vacaciones, ¿verdad? Lo que sucede es que usted se tiene que garantizar de que no van a haber reclamos posteriores. ¿Y por servicios profesionales cómo se maneja eso? Por servicios profesionales, simple y sencillamente, usted conviene, por ejemplo,
yo soy su abogada y usted me dice, mire, necesito que me vaya a ver tal cosa a la alcaldía, entonces yo le digo, le voy a cobrar $100, por ejemplo. Entonces, ahí usted no tiene compromiso conmigo de pagarme vacaciones ni nada porque no hay dependencia laboral, ¿verdad? Sino que es otro tipo de servicios. Solo le retengo el 10% a usted y la declaro. Correcto, correcto. Usted solo me retiene el 10% de retenciones, lo va a enterar y allá lo va a llevar a Hacienda para que a mí me tengan allá, ¿verdad? Registrado de que me hizo usted la retención. Correcto. Con gusto le podemos ayudar si tiene algo puntual adicional, ¿verdad? Ok, gracias. Nos escribe, ¿cómo no? Ok. A la Solo hora. que ahí me manda a mi correo toda su información, por favor. Oh, vaya, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ok, un placer. Hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿Cómo estamos, Silvia? ¿Tenemos más preguntitas o...? No, en el chat ya no. ¿Alguien más quiere abrir el micrófono y dar su opinión en algo? Sí, por favor, si podemos escucharlos, así nos conocemos un poquito más. Para poder escucharlos. Hola, hola. Hola, hola. Una consulta, licenciada. ¿Me escucha? Sí, sí. Hola. Sí, soy la. Una consulta relacionada a lo que le estaba consultando el señor don Mario. Era con relación al pago quincenal, si uno les paga diario a la persona, porque nosotros en textiles muchas veces solicitamos apoyo de otras personas cuando nos topamos de trabajo. Más que todo, mi taller es pequeño, pues no es muy grande. Entonces yo hay momentos en que yo necesito gente extra. A esta persona se le paga semanal o quincenal. Si hay días, póngale como el sábado y el domingo, que dentro de los 15 días, y como uno le está pagando quincenal, pero le va a pagar al 15. Sí. Entonces, ese sábado y el domingo que no trabajan, ¿se les descuenta o se les tendría que pagar? Pues realmente, si es una persona que la tiene permanentemente ahí, aunque le pague de esa forma, entonces le tiene que pagar el día. Pero si llega al acuerdo de que solo son los días laborables, ¿verdad? Digamos, por cantidad, entonces eso es lo que le va a pagar a diario. Ahí la otra, ajá, sí, dígame. Sí, ahí podríamos revisar cómo es que usted tiene y cuántas colaboradoras tiene, permanentes o no, o eventuales, ¿verdad? Porque en eventuales son. Sí, correcto. Las eventuales sí, no tendría que pagarle los días sábados y domingos, solamente los días que trabajan. Ok. ¿Y a este pago se le tiene que pagar seguro y todo eso? Pues en el caso de que hay dependencia, sí, tendría que, ¿verdad? Porque son empleadas que eventuales, pero, ¿verdad? Pero que ahí las tiene siempre. Pero si son ocasionales, pues no, ¿verdad? Ahí no se compromete usted a pagarles. Es que básicamente es la dependencia o no, ¿verdad? Pero si llegan de vez en cuando usted tiene la presión de entregar un pedido, sí, o sea, no es que tenga que tributar al seguro social. Sí, correcto. Ya le comprendí. Otra pregunta, perdone, con relación a la amnistía que había dado el gobierno el año pasado para pago de impuestos no pagados, ¿ese todavía está vigente? Sí, está vigente hasta septiembre. Y también es importante tomarlo en cuenta porque esta amnistía tiene que ver con el año 2018 para atrás. Cualquier deuda que exista anterior a la fecha de vigencia, entonces sí se puede pagar, ¿verdad? Así es que es importante porque normalmente la regla es que no paga multas ni intereses. 2018 me dice, del 2018 para atrás, si la persona no ha pagado algún tipo de impuesto, tendría que poderse amparar a esto. Del 2018 para acá, no. No, acuérdese que este decreto de facilidades le llaman, entró en vigencia, si mal no recuerdo, allá como por enero o febrero. Entonces,
las obligaciones incumplidas prácticamente de todo el 2018 hacia atrás, esas son las que ampara este decreto. Entonces, es importante para que lo puedan aprovechar, ¿verdad? Excelente, perfecto. Le agradezco muchísimo y ¿Cómo le no? repito, la felicito. A Cuídese. la orden, doña Zoila, un gusto. Igualmente. Ahí dice Mari, tiene otra pregunta, dice, ¿cuánto es el mínimo salario al año para que sea servicios profesionales? No, lo que pasa es que en los servicios profesionales a usted la contratan por dar un servicio, un proyecto, etcétera. La diferencia está en que el artículo 37, por ejemplo, de la renta le regula un límite exento, es decir, hasta 4.064, si usted eso es lo que gana en el año de renta neta, dice la ley, es decir, usted ha vendido, digamos, 10,000, pero gastó 6,000 en la actividad que usted realizó. La diferencia son $4,000. Esos $4,000, digamos, es lo que va quedando, esa es la renta neta. Si yo soy persona natural y reviso en el artículo 37, ese límite es exento. Es decir, ese total que yo gané en el año, no me exige la ley que pague impuestos sobre la renta, ¿verdad? Si con eso puedo contestar la pregunta, es decir, si yo ganara $300 mensuales, en el año yo voy a ganar 3,600. ¿Sí? ¿Me siguen esa idea? ¿Verdad? 300 por 12 del año. Entonces quiere decir que si yo gano 3,600, básicamente yo no tengo que pagar impuestos sobre la renta. Pero si ya supero los $4,064 que les menciona el artículo, entonces sí, ya tendríamos que visualizar si nos va a tocar que pagar o si nos han retenido, entonces tengo derecho a que me devuelvan, ¿verdad? Lo que me retuvieron ilegalmente porque realmente pues no voy a pagar renta por el artículo 37 porque no alcanzo los $4,064 que la ley me exige, ¿verdad? Entonces, espero haber contestado su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna última preguntita para escucharlos? Si no, yo creería, licenciada, que damos por finalizado este webinar. En primer lugar, pues darle las gracias a usted, licenciada Magdalena, por apoyarnos a nosotros como CDMIPE y por apoyar a todas las empresas que han participado en este webinar. Compartiremos, como les mencionaba anteriormente, un link con la evaluación de este webinar y para que ustedes puedan poner las opciones de webinar que quieran tener a futuro. Estén pendientes en nuestras redes sociales para los webinars de la próxima semana. Encuéntrenos en Facebook como CDMIPE Universidad Dr. José Matías Delgado, también en Instagram y Twitter como CDMIPE-UJMD. Tenemos el correo institucional cdmipe@ujmd.edu.sb y también estamos en YouTube como CDMIPE UJMD para que no se pierdan ninguno de los webinars que hemos brindado alrededor de toda la pandemia. Así que muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a su hijo por apoyarnos. Bueno, muchas gracias. Les agradezco también la oportunidad. Saludos a todos. Sigamos quedándonos en casa, ¿verdad? En la medida de lo posible. Se cuidan. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes y bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Estuvo muy bonito. Gracias. Gracias. Gracias, a la orden. Muchas gracias. Estuvo excelente todo. Muy amable.